Queridos hermanos, vamos a pasar a la predicación. Los que habéis podido escuchar algunos de los mensajes previos, recordaréis que estamos en Hechos de los Apóstoles y llegamos hoy al capítulo 4. De manera reciente estuvimos hablando acerca de esa sanidad del cojo de nacimiento que causó gran impacto en las personas que estaban allí presentes. Se empieza a notar el inicio de la persecución a medida que los apóstoles siguen predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Es un mensaje que va en contra o que es sorprendente para la gente de la época. Los judíos están escuchando a Cristo siendo predicado. Hay diferentes reacciones. Algunos abrazan la fe, otros reaccionan persiguiendo a estos siervos de Dios. Entonces vimos esa curación del cojo de nacimiento. Posteriormente, y es la escena justo antes de lo que vamos a ver hoy, vimos también el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. ¿Recordáis? Cómo se les predicó también a la gente allí en ese pórtico. El que fue sanado también estaba con ellos, y hicimos ese énfasis de que aun cuando muchos de los judíos estuvieron implicados en el asesinato del Señor Jesucristo, aún así había una palabra de esperanza para ellos, diciéndoles que aún habiendo hecho por ignorancia, se les ofrecía la posibilidad del arrepentimiento y de la fe. Y esto nos habla de la gran misericordia de Dios, que aún en la ignorancia de nuestros pecados, Él viene con los brazos abiertos y nos ofrece posibilidad de arrepentirnos y de pedirle perdón y de empezar a caminar con Jesucristo. Así que gloria a Dios por su amor. Y hoy venimos a esta escena que es Pedro y Juan ante el concilio. Vamos a enfocarnos en los primeros 12 versículos y desmenuzando un poquito esta escena, vemos primeramente que Pedro y Juan son arrestados. Esto es lo primero que ocurre. Pedro y Juan son injustamente arrestados. Esto lo vemos en los versículos del 1 al 3. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Entonces Pedro y Juan, injustamente, a causa de predicar la verdad de Dios, fueron tomados y colocados en la cárcel por un confrontamiento doctrinal. Aquí hay un confrontamiento doctrinal. Estos judíos, en su ignorancia, consideran que la predicación de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, en su ignorancia entienden la verdadera predicación cristiana como una afrenta, como una blasfemia, cuando realmente los blasfemos son ellos. Entonces, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos, ¿veis? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es decir, estos varones de Dios, estos siervos de Dios, Pedro y Juan, están predicando, están diciendo que en Jesús hay resurrección de entre los muertos, porque así es, así es. Si nosotros confiamos en el nombre de Jesús, si confiamos en Cristo Jesús, seremos levantados de los muertos. Esta es la verdad de Dios, esta es la doctrina verdadera, pero
tristemente estos sacerdotes, estos saduceos, estos líderes tenían los ojos velados a la verdad, y con lo cual reaccionan y persiguen a estos creyentes, a Pedro y a Juan, y los encarcelan. Pero no todo es incredulidad, no todo es ignorancia. Vemos la gracia de Dios siendo derramada en estas personas, aquí también, porque en el versículo 4 se nos dice, pero, aquí está el contraste, ¿no? Por una parte hemos visto a las personas ciegas perseguir la verdad de Dios, rechazar la verdad de Dios, no entender la verdad de Dios, pero, y aquí está cómo la gracia de Dios opera en el corazón humano, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Entonces esto es lo segundo que vemos, fe en Jesús por parte del pueblo. No nos quedemos con la idea de que la predicación cristiana fue solamente rechazada. No, también fue abrazada y creída, y muchos se añadieron a la iglesia. Dice aquí el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, algo que nos tiene que animar, porque cuando la palabra de Dios es fielmente predicada, están los que rechazan, pero también están los que creen. Entonces, seguidamente hay un interrogatorio. Pedro y Juan son arrestados, pero hay un interrogatorio ante el concilio. Versículos 5 y 7. Aconteció al día siguiente, pasaron la noche en el calabozo, ¿verdad?, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Habéis hecho vosotros esto? Aquí hay un interrogatorio, hay un juicio, hay una especie de ataque, preguntándoles con qué poder, con qué derecho, con qué potestad vosotros habéis hecho esto, refiriéndose al milagro que había tenido lugar, a esa señal de Dios a través de la curación de un cojo de nacimiento. Entonces se dice aquí que hubo como un concilio de estos líderes religiosos, de estas autoridades, y Pedro y Juan fueron colocados en medio. Dice versículo 7, y poniéndoles en medio. Os podéis imaginar la escena. A causa del nombre de Cristo, estos dos hombres fueron colocados en medio. El mero hecho de estar colocados en medio es una muestra de sospecha, ¿no? ¿Qué están diciendo estos? ¿Qué están predicando estos? Y ahí vemos cómo nuestros hermanos están siendo en parte humillados, cuestionados por estos líderes. Y aquí está entonces hasta el versículo 7 este interrogatorio. Pero ante ese interrogatorio hay respuesta de estos varones de Dios, no intimidados, sino que con la valentía del Espíritu Santo. Dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano. Este es el último bloque que veremos hoy, esta respuesta de Pedro, lejos de tener temor, lejos de arrugarse, con la autoridad de Dios, estos varones predican la palabra de Dios y dicen que sea notorio a todos vosotros. Aquí vemos el denuedo del mensaje cristiano. Así hay que predicar la palabra de Dios, con la autoridad de Dios, porque estamos proclamando su verdad. Veremos lo que sucede entonces. Entonces lo que hemos querido hacer era resumir un poquito la estructura: arresto de Pedro y Juan, fe en el Señor, aún dentro de tanta incredulidad, el interrogatorio y la respuesta de Pedro. Y de aquí vamos a resaltar cosas importantes para nosotros en este día. Lo primero es la esencia de la persecución cristiana. La esencia de la persecución cristiana. Los cristianos siempre han sido perseguidos por su mensaje fiel a la palabra de Dios, y aquí vemos claramente cómo hay una muestra de persecución muy clara que está en el versículo 2 y 3. Se dice aquí que estos sacerdotes que iban con el jefe de la guardia y los saduceos estaban resentidos, estaban enfadados, no les gustaba lo que se estaba diciendo, y estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y por tanto les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces, aquí lo que vemos es que estos dos hermanos, Pedro y Juan, son perseguidos por un asunto doctrinal. Ellos predican la verdad de Dios y esto les cuesta la cárcel. ¿Qué predicaron ellos? ¿Qué estaban enseñando? Estaban enseñando que en Jesús hay resurrección de entre los muertos. La culpa que tenían era que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esto era un mensaje ofensivo, era una blasfemia ante los saduceos, era algo impensable para los sacerdotes. La cuestión es que el mensaje cristiano causa reacción. La verdad de Dios predicada causa reacción, causa acusación, causa resentimiento, causa ofensa. Pero es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando somos fieles a la palabra de Dios es lo que nos vamos a encontrar. Y esto no nos tiene que amedrentar. Nosotros tenemos que seguir diciendo la verdad de Dios, cueste lo que cueste, y no es que debamos tener un espíritu de ofensa. Nuestro corazón ha de ser un corazón lleno de gracia y de amor. No hay que confundir la predicación firme y fiel y autoritativa. Me refiero a autoritativa por el hecho de que nuestra predicación lleva dentro de sí la autoridad de Dios, no la nuestra. No hay que confundir eso con un corazón amoroso y lleno de gracia. Entonces nuestra predicación ha de ser firme y clara y autoritativa con el poder de Dios, pero al mismo tiempo debe salir de una boca y de un corazón lleno de amor y lleno de compasión, que también va a anunciar a los hombres la posibilidad del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Pero, nos guste o no, va a haber gente que se va a resentir, va a haber gente que se va a sentir ofendida, pero bueno, forma parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y es inevitable que seamos perseguidos, que seamos burlados, que seamos insultados por predicar la verdad de Dios.
Pero hermanos, es a lo que hemos sido llamados y es lo que seguiremos haciendo. No vamos a adaptar en ningún momento nuestro mensaje porque la gente se sienta ofendida. Esto sería un grave error. Si se tienen que ofender, que se ofendan por haber escuchado la verdad. En este caso la verdad era que en Jesús la predicación de la resurrección de entre los muertos en Jesús. Entonces, esta es la esencia de la persecución cristiana, y esto es lo que ocurre una y otra vez a lo largo de Hechos. La Iglesia es perseguida por predicar la verdad de Dios, y esto es lo que nos va y lo que nos debería estar tocando vivir a cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos siendo rechazados, muy probablemente es porque estemos en silencio, no estemos proclamando la verdad de Dios, sino que estamos callados. En segundo lugar, vemos lo que ya hemos mencionado antes, y es algo que nos tiene que animar, porque bueno, estos hombres, el panorama que tenían delante no era muy prometedor. Estaban predicando a un Mesías que había sido crucificado, con lo que eso supone. Imaginaos que matan, crucifican al Maestro, y estos discípulos tienen que seguir predicando esa misma palabra sabiendo lo que les espera, y aparte ven cómo la gente rechaza esta predicación y eso desanima a cualquiera, ¿cierto? Pero aquí vemos que hay fruto en la predicación. Versículo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. La palabra de Dios cayó en buena tierra. La predicación del Evangelio dio resultado. La gente creyó al mensaje de los apóstoles y se convirtieron a Cristo Jesús. Esto es un milagro. Aquí la gente que escucha a Cristo Jesús y que se convierte, cientos y cientos, no es que fuesen grandes eruditos en la teología cristiana. No había libros de teología cristiana. Jesucristo estaba empezando a ser predicado, pero la gente creyó en Jesucristo ya en aquel entonces. Esto es un milagro de Dios dando fe a los oyentes cuando la predicación de Jesucristo es hecha, y esto es de gran ánimo. Cientos de personas arrodillándose ante el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa predicación iba con el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios hace un milagro en el corazón de la gente cuando el Señor Jesucristo es predicado. Hagamos eso entonces. Prediquemos a Cristo crucificado, resucitado, y a un Cristo que va a volver. Es un mensaje bien diferente, bien peculiar. Nos van a llamar locos, pero habrá gente que se va a convertir, porque el Evangelio tiene poder para convencer a los corazones. Y aquí personas que empiezan a escuchar un mensaje nuevo, porque en un sentido es nuevo, se convierten. Y del mismo modo hoy, personas que escuchen nuestro mensaje se van a convertir. ¿Has perdido tú la fe en la predicación del Evangelio? Nunca perdamos la fe en la predicación del Evangelio. Nunca perdamos la fe en la predicación del Evangelio. Tenemos la tarea de seguir predicando a Cristo con un ánimo renovado, con fe, para que muchos crean en Él. Y yo os quiero animar a participar en cualquier actividad que nosotros tengamos de evangelización como iglesia. Que renovemos nuestro ánimo. Menciono esto porque es lo que hacemos, podría ser cualquier otra cosa,
No es la única forma, pero yo os animo a que ahora, este verano, cuando iniciemos de nuevo la predicación al aire libre, vayamos con toda la ilusión, una vez más, a predicar a Cristo crucificado, digan lo que nos digan, porque es nuestra razón de ser. O si no, quitémonos, retirémonos. Hermanos, confiemos en la predicación del precioso Evangelio de Dios para que otras personas crean y oremos por esos frutos. Entonces, fe en medio de la oposición. Es lo que vemos aquí. Fe y fruto en medio de la oposición. Fe y fruto en medio de una religión reinante. La religión reinante en aquella época era la fe de los hebreos del Antiguo Testamento, lo cual no estaba mal. No estaba mal siempre y cuando entendieran que Cristo es el Señor, ¿verdad? Entonces, dentro de esa religión reinante que era el judaísmo, que en sí mismo era la religión del Dios verdadero, hubo dos caminos. Hubo aquellos que sí entendieron el verdadero cumplimiento de ese Antiguo Testamento, que es en Cristo Jesús. Hubo otros que hasta el día de hoy siguen con ese entendimiento velado, con los ojos velados, porque aún no han comprendido que Jesús de Nazaret es el Señor. Entonces, que no nos desanime que haya cualquier otra religión que reine en esta sociedad, no importa. No importa. Dios llama a los suyos. Tercer punto que yo quiero resaltar aquí es que todas las personas necesitan escuchar acerca de Jesús de Nazaret. No importa el estatus, no importa la clase, no importa la formación académica. El asunto es que aquí vemos a la élite religiosa de la época que necesitaba escuchar a Cristo. Fijaos, ¿qué ocurrió aquí? Hay un concilio. Aquí hay gente de autoridad, hay gente preparada, hay gente culta, pero entre ellos había incredulidad. No les había resplandido la luz del Evangelio. Entonces, fijaos en el versículo 5 y 6, aconteció al día siguiente, esto es después del arresto, que viene esta especie de juicio, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bueno, aquí estaban todos los mandos, ¿cierto? Hay una lista aquí de personas. Se nos dice que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Esto eran personas en situación de poder, gente en autoridad, muchos de ellos con muchos conocimientos religiosos. La cuestión es que están cuestionando a estos creyentes y no sabemos quiénes de estos, porque el Señor son los corazones, pero sabemos que varios de estos, al terminar el discurso, Pedro, lo que hicieron fue conferenciar entre sí. Nos dice la palabra que conferenciaban entre sí después del mensaje de Pedro,
después de la declaración de Pedro, y estos hombres decidieron que iban a prohibir, iban a amenazar a estos hombres para que no siguieran predicando la verdad de Dios. Dicho de otro modo, gente preparada, gente culta, gente religiosa, pero totalmente ciegos, con los ojos velados a la verdad de Dios. ¡Qué gran paradoja! ¡Qué situación más impensable! Sumos sacerdotes, ancianos, grandes teólogos, grandes eruditos del Antiguo Testamento, con los ojos completamente cerrados, decidiendo que lo que hay que hacer, que lo que Dios manda, es coger a estos hombres y decirles que no prediquen más en el nombre de Jesús. Este es un mensaje también para la actualidad, porque hay muchos líderes religiosos, conocedores, cultos, pero que están totalmente perdidos y sin rumbo, ignorantes de la verdad de Cristo Jesús. Es una gran pena, es una gran lástima. Leía el otro día un artículo de un joven sacerdote aquí en Mallorca. Este joven sacerdote, pues la gente le hablaba bien de este chico, ¿no? Porque, oye, fíjate tú cómo se ha comprometido, ¿no? Para la Iglesia Católica, qué bien, ¿no? Ha tomado la decisión de hacer el bien, de formarse. El chico decía que se había dejado a la novia. Era una decisión que tenía que tomar para ser sacerdote, pero claro, para él lo más importante era servir a Dios, y por eso tenía que dejar la novia. Yo sentí una mezcla de compasión y pena, también con ira, porque ¿quién soy yo para hablar de otra persona? Por supuesto, yo soy el peor de todos, pero con la palabra de Dios en la mano, lo que vemos ahí es un chico completamente engañado y sin rumbo, completamente engañado y sin rumbo. No importa la buena intención del sacerdocio. ¿Qué sacerdocio estamos hablando? Hermanos, tenemos que tener compasión por las personas, y definitivamente ninguno de nosotros es mejor que ninguna otra persona, sea la religión en la que esté. Ninguno, que nadie me malinterprete, yo no hablo de nadie por encima del hombro ni nada de esto, pero la única realidad es que si nosotros no comprendemos el Evangelio de Jesucristo y la verdad de la palabra de Dios, estamos en oscuridad completa. Seamos líderes, seamos lo que seamos. Y qué gran tristeza es ver personas que anhelan un determinado servicio a Dios, creyendo algo que es totalmente falso, están totalmente perdidos. Por eso, cuando tenemos que distinguir muy bien las cosas, hermanos, tenemos que mirar muy fino. Cualquier cosa que se desvíe 1 milímetro del Evangelio de la gracia de Dios es la perdición, es la oscuridad. Y creo que esto es importante, porque era la predicación de los apóstoles. Los apóstoles, cuando tenían que enfrentarse con estos gobernantes, con estos hombres, no veían
que ese terreno común, ese terreno común que podían tener, que creían los discípulos cristianos, estos hombres de Dios, también lo creían estos líderes religiosos, ¿o no? ¿No pensáis que si se pusieran a debatir Pedro y Juan con estos sacerdotes acerca de doctrina del Antiguo Testamento, en muchas áreas estarían de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pero no estaban de acuerdo en lo más importante, que era Cristo Jesús. Y al no estar de acuerdo en Cristo Jesús, no estamos de acuerdo en nada, lo siento. Porque Cristo Jesús lo es todo. Por eso nosotros, y lo voy a decir muy claro, hemos de considerar cualquier religión que no tenga el entendimiento de Cristo Jesús como el único y suficiente camino a Dios, sea como se llame esa religión, la hemos de considerar maldita y anatema. Y no porque yo lo diga, sino porque lo dice el apóstol Pablo. Él no simpatizaba con cualquier religión parecida. Es que cualquier religión parecida, lo siento, es anatema. Él dijo, cualquiera que os predique un evangelio diferente, sea anatema. Y él lo está diciendo en un contexto de judaizantes. ¿Esto qué significa? Que él tenía muy claro que cualquier sistema religioso, que cualquier maestro que predicase, incluso que predicase a Cristo, pero Cristo y algo más, eso era maldito. Son palabras fuertes las mías, no creo que sean más fuertes que las del apóstol Pablo. Y es algo que hay que decir, es algo que hay que decir. No queremos no tener simpatía con los demás seres humanos, claro que no, es lo que estamos diciendo, hemos de tener un corazón amoroso, pero el error es el error. Y el error hace que la gente se vaya al infierno. Y las doctrinas de las llamadas iglesias que nos rodean, si no son de acuerdo a la palabra de Dios, llevan a las personas al infierno. Y nosotros no tenemos por qué rendir ni pleitesía, ni reconocimiento, ni nada por ese tipo de religiones. Son malditas e hijas del infierno. Y no vale una religión parecida. No hay tal cosa como una religión cristiana parecida. El único punto que importa es Cristo Jesús como único camino de salvación a Dios. Y cualquier cosa parecida, llámese Cristo y algo más, Cristo y un sacramento, Cristo y ese y, esa única palabra y, descalifica esa religión. Y yo creo que esto es importante, hermanos, no por orgullo, no por tener una actitud de ataque ante otros grupos, pero aquí la cuestión es que esta era la predicación de los apóstoles. Y esta élite religiosa necesitaba escuchar de Cristo, porque el nombre de Cristo es lo que aquí es exaltado. Fijaos, vemos entonces, hemos visto esta élite, estos líderes religiosos, no importaba lo mucho que supieran de teología, de las Escrituras, nada importa si no hemos entendido que Cristo es el único Señor y el único camino a Dios. No importa todo lo demás que sepamos, estamos errados si no hemos entendido lo más importante. Cristo es el Señor y el único Salvador. No hay más. Entonces,
Vemos entonces la centralidad del nombre de Jesús. Este es el punto 4 en mi lista de énfasis, y lo vemos en el versículo 10. Entonces se le dice a estos varones: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esto era la señal, el milagro de la curación del cojo, y le estaban preguntando cómo han hecho esto. Y la respuesta, llena del Espíritu Santo, la vemos en el versículo 10, que dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí lo que yo quiero resaltar es que una vez más, y siempre ha de ser así, el mensaje cristiano es Cristo, 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 Cristo y Cristo. Esa es la gloria del mensaje cristiano. Y para que a nadie para que nadie tuviera duda, fijaos, aquí lo que vemos es que Pedro, con su corazón lleno del Espíritu Santo, quiere proclamar el nombre de Jesús alto y claro. No le importa que le maten, que le arresten, le da igual. Lo único que quiere es que todo el mundo sepa que Cristo es el Señor. Y por eso dice aquí: sea notorio. ¿Veis el énfasis? Sea notorio, o sea, que sea notorio, que se sepa, enteraos, escuchad, entended, sea notorio. Y fijaos, a todos vosotros. ¿Qué está diciendo con ese todos vosotros? Está diciendo que todo el mundo lo sepa y lo escuche. ¿Veis las ganas? ¿Veis el ímpetu? ¿Veis la fuerza de este mensaje? Y a todo el pueblo de Israel, que todo Israel lo sepa, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que está diciendo: este hombre fue sanado, este cojo caminó gracias a Cristo Jesús, y para que a nadie le quepa ninguna duda, este nombre es el de Jesucristo de Nazaret. Podría haber dicho: este hombre fue sanado en el nombre de Cristo. Ya está. Podría haber bastado, pero para que nadie tenga dudas, para que la gloria sea para quien ha de ser, para que el nombre esté muy clarito, este es Jesucristo de Nazaret, el Señor, y Dios está con él. Esto es importante porque fijaos que dice aquí: a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. A este Jesucristo de Nazaret, Jehová de los ejércitos, le resucitó. Ese Dios, el Padre, a quien vosotros conocéis, le resucitó. ¿Qué está diciendo? Dios, hermanos hebreos, está diciendo en esencia: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesucristo de Nazaret. Este es el verdadero Hijo de Dios. Está uniendo el Antiguo con el Nuevo Testamento. Está predicando claramente que Jesucristo es verdadero, es a quien hay que creer, es el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad. A este hemos de creer. La centralidad del nombre de Jesús, la centralidad del nombre de Jesús.
Qué importante, la centralidad del nombre de Jesús. Vamos terminando. El rechazado fue la piedra central. El que fue rechazado ha llegado a ser la piedra angular. Y aquí volvemos a la misma idea. Jesucristo está en el centro. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías anunciado. Y aquí el énfasis tiene que ver con que Jesucristo es la piedra angular del edificio. Versículo 11 se dice: Este Jesús, Jesús de Nazaret, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué ocurre aquí? Hubo un rechazo, ¿no? Reprobar, ¿qué significa reprobar? Reprobar significa rechazar. Estás reprobado, estás eliminado, estás mal. Y entonces este Jesús es la piedra que vosotros, los líderes religiosos, habéis rechazado. A este que habéis rechazado resulta ser esa piedra angular de la cual nos habla también el Salmo 118, 22. Dice aquí: la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. A ese que rechazáis, a ese que decís que es un embustero, es el que importa, es el centro, es el Hijo de Dios, es el que manda, es el Señor, es el Salvador, es el que merece la gloria, es la pieza clave del puzzle. Sin Él no hay nada. Jesús, Jesús, Jesús. Es el que importa, es el verdadero. Y un día, en un sentido también, todo el mundo va a escuchar esta frase: aquel que rechazasteis, aquel que ignorasteis, aquel que fue despreciado, aquel que fue escupido, aquel del cual os burlasteis. Todo el mundo va a escuchar esa frase: ha venido a ser el Rey, ha venido a ser ese Cordero que merece toda la gloria y toda la alabanza, y toda rodilla se hincará delante de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El rechazado es la piedra central. El que la gente dice que no importa, que es un buen hombre, que es un buen maestro, resulta que es el más importante, el Hijo de Dios. Terminamos. Jesús, el único Salvador. Aquí vemos el matiz de Jesucristo como Salvador. Versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí vemos la predicación cristiana temprana en Hechos, ya hablando de salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La religión cristiana es una religión exclusivista. Solo hay un único camino, y ese único camino es Jesús. No todos los caminos llevan a Roma. No, mentira. Hay una única, voy a llamarlo religión, pero no me estoy refiriendo con religión a todo lo que tiene que ver con lo humano, ¿vale? No me refiero a religión con eso. Me refiero a religión a una verdad. Hay una única religión verdadera, y es aquella que proclame a Jesús de Nazaret como el único camino a Dios. En esto se resume todo.
no hablamos de denominaciones, no hablamos de evangélicos o de lo que sea, eso son cosas secundarias. Solo diremos una cosa: la única verdad es que solo hay un único camino y suficiente a Dios, y es Jesucristo, el único Salvador del mundo. Y esta es la verdad. Nos pueden llamar, es que ¿tú te crees que tienes la verdad? Pues la respuesta es sí, creo que tengo la verdad. Porque todo el mundo tiene su verdad. ¿O acaso el que te dice eso no cree que lo que está creyendo es verdad? O la gente está contenta con creer mentiras, ¿no? Siempre nos van a atacar con esto, ¿no? Es que tú te crees que tienes la verdad. ¿Y cuál es tu verdad? La verdad de ellos es que no hay verdad. Entonces, esa es su verdad. Entonces, hay que confrontar a la gente, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la vida. No hay corredentoras, no hay sacramentos que valgan, no hay rituales que valgan, no hay añadiduras, no hay méritos propios, no hay peregrinaciones, no hay que hacer grandes esfuerzos, no hay nada que nosotros podamos añadir para ganarnos la salvación. Lo único que hemos de hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por nuestra maldad, convertirnos de nuestra rebelión y confiar en Jesucristo para salvación, porque Él ha hecho todo por nosotros. Y cualquiera que añada cualquier mérito o cualquier ritual o cualquier otra persona a la sangre preciosa de Cristo, sea anatema. Que el Señor nos bendiga y que el Evangelio llegue a los corazones para salvación. Ven a Cristo hoy. Ríndete a Él hoy. Hazte cristiano hoy, como esos muchos que escucharon la palabra y la creyeron y la recibieron y empezaron a caminar con el Señor. Amén. Amén.